a momentos. Mi invitado de hoy tiene que ver mucho con la espiritualidad, con el mundo de los encuentros o desencuentros. Es una persona que primero fue reconocida en el exterior y ahora puede decirse que es profeta en su tierra. Les invito a conocer un poco más de Víctor del Árbol, un escritor que ha ganado el Premio Nadal 2016 con su novela La Víspera de casi todo. Muchas gracias por estar aquí, Víctor. Ha sido un placer, es un placer. Ahora que comienzas a ser reconocido y valorado en tu país, tras alzarte con el Premio Nadal 2016, ¿cómo evalúas tu recorrido literario teniendo en cuenta que fue en el exterior donde te hicieron caso de inmediato y no dudaron en reconocer los méritos de tus publicaciones, Víctor? Pues yo lo valoro de un modo, intento hacerlo de un modo bastante objetivo. Es decir, una de las cosas que te enseña este oficio, que no esta profesión, porque es un oficio, es a tener paciencia, a marcarte un camino, a seguirlo, a tener claro qué es lo que quieres contar y cómo contarlo, y al final pues todo llega, todo acaba llegando. Si yo echo la mirada hacia atrás, lo que veo es que pues de alguna manera he aprendido a ser más conciso en mi voz narrativa no tiembla tanto, he aprendido a ser un poquito más sabio, a no morder más de lo que puedo digerir en mis historias, pero en esencia sigo siendo el mismo porque mi universo narrativo sigue siendo el mismo. ¿Y sigue siendo tu carácter y tu personalidad? ¿Nada te ha afectado ahora esto de la vorágine del éxito y todo lo demás que hablan de ti constantemente? No. ¿Eso no te ha movido el piso para nada? No, es lo único que me hace pensar es en la frase de cuando le dice el Quijote a Sancho. Sancho le dice, maestro, nos persiguen los perros. Y el Quijote le dice, ladran, luego cabalgamos. Que hablen de uno no es ni bueno ni malo. Un premio, ya lo he dicho muchas veces, no te hace mejor escritos. ¿Por qué crees que la gente de fuera conectó más rápido contigo? Tanto como para que en Francia te denominen el estilista del dolor. Pues es una expresión muy bonita que me gusta mucho y hay una, yo creo que en el mundo de la literatura, en el mundo en que nosotros nos movemos, hay una parte casi de alquimia, hay una parte de magia que no acabamos de controlar y eso es muy bonito, ¿no? No tengo unas razones lógicas para saber por qué triunfe antes en el extranjero que aquí. Lo único que sí que puedo decir es que quizá las voces que vienen de fuera en cualquier lugar acaban llamando más nuestra atención. Es decir, creo que quizás es eso, quizá la irrupción que yo tuve, por ejemplo, en el panorama francés literario, pues fue la voz de una voz muy mediterránea, muy distinta a la suya. Con muchas emociones también. Sí, ¿no? es lo que iba a decirte, quizá no tan cartesiana, pero más emocional, y eso pues de alguna manera pues supongo que les gustó, les llamó la atención y les hizo recordar un poco, creo yo, a un icono que ellos tienen de la literatura española como Manuel Vázquez Montalbán. ¿Qué queda del niño cuya madre dejaba en la biblioteca mientras iba a cumplir con sus obligaciones laborales? ¿Ese niño pensaba en ser escritor y ganarse la vida haciéndolo? Claro. ¿Tú soñabas con eso? Cuéntame. Yo he tenido la suerte y el privilegio que desde niño, desde una edad muy temprana, yo sabía lo que quería. Y sí que es verdad, y eso hay que confesarlo, que a lo largo de la vida uno tiene momentos de bajón y uno tiene... Muchos. Muchos. Sí, porque las derrotas pues, son más comunes que las victorias. Sí. Pero el hecho de perseverar no tiene más mérito que el de saber que no sirves para otra cosa y que no quieres hacer otra cosa en la vida. Y por tanto dices, bueno, pues conozco mi pasión, conozco mi don y me entrego a él. Y lo que queda es todo y nada. Es decir, el niño que llevamos dentro se queda con nosotros para siempre. Y a veces sale, y a veces emerge, y otras veces quieres mantenerlo oculto y tal. Yo no he perdido la ilusión. Eso es muy lindo, ¿no? Yo no he perdido la ilusión ni he perdido la pasión y sobre todo no he perdido la creencia de que lo que hago sirve para algo. Entonces, mientras la mantenga, pues seguiré escribiendo. Justamente acerca de eso, dime la siguiente pregunta. ¿Tu vida de una u otra forma ha estado ligada al contacto directo con la gente? O tal vez debería decir a su servicio, a la comunicación. Cuando ejercías, por ejemplo, como locutor, ¿no? Tu paso por el seminario, tu labor de poesía, la radio, te llenaron de muchas vivencias para luego transformarlas en historias. ¿Se cuentan mejor las cosas cuando se ha sido parte de ellas, Víctor? Evidentemente, eso es
una obviedad maravillosa que hay que recordar, es decir, se habla mejor de lo vivido y de lo experimentado y de lo sentido que no de lo imaginado, ¿no? Y esto lo expliqué una vez cuando me comentaron una frase de Bolaño, Bolaño decía que si no hubiera sido escritor le hubiera gustado ser detective de homicidios. Y yo dije que eso era porque Bolaño no había sido nunca detective de homicidios, ¿no? Porque al final la experiencia, lo que hacemos en la vida y cómo lo percibimos y cómo lo experimentamos, acaba formando parte de nuestro bagaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que acabamos haciendo lo que somos. Yo, si no hubiera vivido todo lo que he vivido, si no me hubiera comunicado con la gente de la manera que lo he hecho, no viviría la literatura como la vivo y no la expresaría como la expreso. Es decir, yo cuando digo que la literatura es diálogo, también estoy diciendo que la policía, que al haber sido seminarista, que el haber hecho radio es diálogo. O sea, porque al final siempre buscamos al otro. Y te nutres. Y te nutres del otro y te explicas a través de los otros. Eso es muy importante. ¿Cómo has evolucionado como persona y escritor desde la aparición de tu primera novela, El peso de los muertos, hasta tu secta, La víspera de casi todo, Pina Nadal? ¿Ves cambios sustanciales? ¿Cuáles han sido tus aciertos y tus errores ahora que evalúas todo ello? Pues los aciertos y los errores que me han traído hasta esta barrera, hasta esta nueva vida, y que de alguna manera son los errores de cualquiera que va aprendiendo sobre la marcha. Es decir, yo creo que soy una persona más paciente, como te he dicho antes, más tranquila, que observo sin prejuzgar, eso es muy importante, observar sin prejuzgar, y creo que eso se transmite pues, en una literatura que no es tan rabiosa en la forma, pero mucho más rabiosa en el fondo. Creo que, por ejemplo, si comparamos El peso de los muertos, que es mi primera novela, que ahora se hizo hace 10 años, que se publicó, con La víspera de casi todo, que es la última, la diferencia sería que siendo la misma intensidad hay una rabia y hay una ferocidad formal en la primera que no hay en esta, pero precisamente por eso esta quizás es mucho más rabiosa y más feroz que la primera, porque no hay tanto artificio, no hay tanto, como diría, castillo de fuegos artificiales, sino que vamos más a la esencia. Es más carne, es más sangre. Exactamente. ¿Cómo es tu relación con tus lectores? ¿Eres accesible? ¿Buscan conocer al ser humano o al escritor? ¿Qué buscan en ti? Pues yo creo que lo que busca la gente es, en primer lugar, una voz con la que identificarse. Lo primero creo que eso es lo primero. Y luego a partir de ahí sí que se despierta un poco, creo yo, la curiosidad por conocer los porqués de esa voz. Es decir, cuando alguien descubre una novela mía, creo que después siente necesidad de saber por qué yo la he escrito y quién es esa persona que la ha escrito. Entonces, ahí se busca una identificación personal. Yo soy un escritor que intenta ser, sobre todo, lo que intento sobre todo desde el principio es que el personaje no se coma a la persona. Es decir, intento ser yo mismo en todo momento. ¿Y por qué? Pues porque entiendo eso, entiendo que la literatura es un diálogo. Y entonces comprendo que la gente quiera saber los porqués personales que me han llevado a mí a escribir esta serie de historias. La medida que puedo, yo soy una persona muy activa en redes. ¿Te abres muy rápidamente? No muy rápidamente. Me abro hasta donde toda persona se puede abrir. Ese tercer círculo íntimo, personal, secreto del que hablaba Márquez, evidentemente lo preservo. Tus novelas se mueven entre el thriller, el género negro y la gran novela psicológica. Es a través de estos géneros donde puedes mostrar al ser humano en toda su complejidad. ¿Te sería complicado hacerlo apelando a otros registros? No, sinceramente no creo que me resultase complicado. Es decir, ¿por qué? Porque al final yo lo que hago es contar historias utilizando el recurso de la palabra y los recursos técnicos y estilísticos que la literatura nos permite. Yo estoy totalmente en contra de los géneros porque creo que son una etiqueta que forma parte de una necesidad de catalogación que tiene más que ver con el mercado que con el sentido de lo que hacemos. Entonces siempre he dicho que para mí la literatura es hibridación, es mezcla, es cruce, es mestizaje de géneros. ¿Por qué? Porque las realidades que tratamos son complejas.
Y si uno pretende que la literatura sea algo más que entretenimiento, que sea reflexión, tiene que abordarla desde todas sus vertientes, ¿no? Los clichés, los tópicos son muy útiles y son necesarios, pero a partir de ahí hay que romperlos, hay que tergiversarlos, hay que traicionarlos, ¿no? Hay que romper un poco fronteras, esos márgenes, ¿no? Declaraste en una ocasión que la escritura ha sido la única constante en tu vida. ¿Bajo qué condiciones surge la idea para una historia y cómo la planteas? ¿La trabajas en la mente por mucho tiempo o pasas de inmediato a la acción? No, yo soy un escritor lento. Lento en el sentido de que hasta que no he hecho una reflexión profunda sobre lo que estoy escribiendo no me pongo a escribir, porque necesito tener todos los engranajes, no solo técnicos, sino sobre todo éticos, bien claros. Necesito saber qué es lo que voy a contar y cómo lo voy a contar antes de, digamos, plastificar, o sea, plasmarlo en un texto. Entonces eso que conlleva que cuando tengo una idea, yo siempre busco un título para a través de ese título empezar a enhebrar esa historia, a través de ese título. Y hasta que no tengo la concreción de los personajes, de la trama, de los porqués de esa historia, no me pongo a escribir. Y eso puede llevar un proceso de años. ¿Y eso es verdad que lo haces a mano? Sí, ¿Escribes a mano? ¿Por qué? ¿Es una fijación de la niñez? ¿No te llevan bien con los ordenadores? Me llevo con los ordenadores medio bien, o sea, como cualquiera de mi generación que tiene que ir aprendiendo a trompicones y sobre la marcha, pero sobre todo escribo a mano porque me hace entroncar con esa idea romántica que yo tengo de lo que es ser escritor, que es un papel y una pluma. Es decir, yo empecé a escribir por gusto de ver las palabras, cómo se deslizaban y cómo se creaban y cómo aparecían sobre un papel en blanco, y eso sigo haciendo. Tras terminar una novela, ¿te quedas mucho tiempo con tus personajes? ¿Te es fácil dejarlos atrás? ¿Te visitan alguna vez o tú sueles visitarlos? Sois vosotros los lectores los que me hacéis revisitarlos. Volver y volver, ¿no? Sí, son como esas personas que han formado ese paisanaje que ha formado parte de tu geografía emocional, que la dejas atrás, aunque de vez en cuando te acuerdes de ellos, pero que, claro, cuando alguien te comenta, cuando en un club de lectura te hablan pues, de mis primeras novelas, de personajes de Lucía, de María, pues claro, es como esa familia lejana que sabes que existe y que alguien te ha dicho, lo he visto y he estado hablando con él, y entonces pues de alguna manera te hace revisitarlo. Hace poco hice una cosa que yo no acostumbro a hacer, que es releer una novela muy antigua, ¿no? Porque sentía curiosidad por una serie de cosas que me dijeron unas personas en un club de lectura. Hablo de La tristeza del samurái, una novela que escribí en el 2010, y volví a leerla. ¿Y te reconociste? Me reconocí, lo que pasa es que me reconocí como ese chico que vuelve a casa después de muchos años. Te quedas asombrado, ¿no? De cómo ha cambiado todo, de cómo has cambiado, de cómo ha cambiado tu voz, de que ahora contarías las cosas de otra manera. Pero no te arrepientes, ¿no? Yo nunca me arrepiento. Tal cual, ¿no? Nunca me arrepiento. La víspera de casi todo tiene mucho de dolor, locura, amor, coraje, emociones y sentimientos que manejan de forma magistral, producidos por un pasado que no se puede dejar atrás. ¿Es posible superar las influencias o lo único que nos queda es escapar de todo esto? Yo precisamente creo que la escapatoria no es una solución. Ya. Es decir, aquí en La víspera de casi todo, yo creo que más que una novela, no es solo una novela de dolor, creo que también es una novela de nuevos principios. Y la hipótesis de esta novela es que la escapatoria no es una solución y el pasado tampoco. Es decir, lo único que tenemos es el presente, y el presente solo se puede afrontar de una manera, que es plantándole cara a nuestros fantasmas. Escapamos, corremos y huimos hasta que ya no hay a dónde ir. Pero en algún momento de nuestra vida nos tenemos que dar la vuelta y plantarnos cara, reconocer nuestros propios errores, reconocer quiénes somos y de alguna manera decidir si nos vamos a quedar siendo lo que fuimos o si nos vamos a atrever a ser otra cosa. Por otro lado, ¿son posibles las segundas oportunidades? ¿Siempre hay opción de corregir el rumbo y volver a empezar, Víctor? Siempre. ¿Estás seguro? Seguro. Mientras hay vida hay esperanza. Yo siempre he dicho lo mismo, mientras uno tiene ganas de andar, el camino existe. Siempre. ¿Has
Así como Paula, tu protagonista, huye de su pasado y se encuentra en esa fuga con otros que están en su misma condición, ¿es posible hallar en la vida real ese tipo de compañeros de viaje? ¿Son muy comunes? Yo creo que todos tenemos más en común de lo que el día a día nos permite descubrir. Lo que pasa es que no nos damos la oportunidad ni el tiempo de rascar un poco en la máscara que todos llevamos encima para saber qué es lo que lleva debajo la persona que camina a nuestro lado. Pero creo que todos tenemos en común el deseo de ser felices. Creo que todos tenemos en común el miedo al sufrimiento, a la enfermedad, a la muerte, a la pérdida. Y de alguna manera todos tenemos la necesidad de la compañía. No somos entes independientes, somos entes individuales que necesitan a los otros para tener sentido. El entorno. El tiempo es otro elemento importante en tu historia. Idas y vueltas al pasado, los recuerdos, donde el destino es casi compartido. Es un tejido muy complejo, Víctor. Sí, muy complejo. Esa idea de que el tiempo es lineal es falsa. Es falsa, sí. Es falsa. ¿Por qué? Porque nosotros, ya lo he dicho antes, no vivimos solo el presente. Aunque dijese Machado que el presente es lo único que nunca se termina, yo he pensado mucho en esta frase y no estoy de todo de acuerdo con el maestro, porque lo cierto es que nosotros vivimos proyectando ilusiones hacia el futuro y vivimos recordando lo que fuimos continuamente. Nos estamos como reinventando y reexplicando continuamente, con lo cual lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos es una mezcla, es un cruce que acaba explicando de alguna manera esa identidad un tanto contradictoria que tenemos de ir hacia adelante y hacia atrás a la vez. Definitivamente eres un escritor que nos invita a reflexionar, a filosofar, Víctor, y se dice que eres un escritor interesado en explorar qué somos. ¿Has encontrado algo que nos dé una idea de lo que somos realmente? Pues mira, yo por ahora lo que creo o lo que yo he descubierto es que somos pequeñas partículas de posibilidades que nunca sabemos si se acabarán convirtiendo en realidades. Es decir, somos seres llenos de deseos, pero no siempre tenemos el coraje para cumplirlos, para luchar por ellos. Y ahora quiero terminar con una curiosidad que he leído por ahí. ¿Es cierto que le llevas a la Virgen de Montserrat un ejemplar de cada libro que publicas? Sí, eso es. ¿Por qué? ¿Cómo comenzó eso? Pues mira, esto no tiene que ver con una concepción religiosa, tiene que ver con una espiritualidad que va más allá de la idea religiosa, y es que yo creo que existe una especie de justicia en el mundo, en el universo. Y siempre he pensado que los libros son una puerta para ciertas personas. Entonces lo que me gusta hacer es una dedicatoria anónima y dejarla en la gruta de la cueva de la Virgen de Montserrat con la esperanza y con la creencia de que ese libro siempre va a ir a parar a la persona que lo necesita, que le va a abrir una puerta, que le va a hacer solucionar una dicotomía personal, que le va a ayudar a cicatrizar una herida. ¿Por qué? Porque a mí me pasó. Yo encontré hace muchos años en la cueva de Montserrat un libro que me ayudó mucho, que en un momento de mi vida pues cambió ciertas cosas que yo necesitaba cambiar, y desde entonces me hice esa promesa, que cada vez que yo tuviese un libro le daría a otro esa oportunidad. Para dar un camino, sí. Pero no era una promesa como para ser un escritor de éxito. No, tenía nada que ver con eso. Yo creo que la trascendencia no tiene nada que ver con lo material, y el éxito es una cosa que es fluctuante, que va y que viene, y que en todo caso el éxito no es lo mismo para ti que para los demás, ¿no? Eso no se pide, eso se trabaja. Víctor, gracias por tu tiempo. Siempre ha sido maravilloso, delicioso trabajar contigo, y bueno, que te acompañe la suerte por siempre, amigo mío. Muchas gracias. Eso fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por estar ahí. Soy Olga Reale. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas, no le creas.